con las referencias con las que yo planteé el inicio del curso ayer, es decir, de hablar de una competencia docente del profesor de matemáticas, que es la que consiste en mirar de manera profesional la enseñanza de las matemáticas, es decir, mirar con sentido las enseñanzas de las matemáticas. Bueno, pues una lección que podemos haber aprendido del curso de la historia, de las funciones, y si es funcionalidad o es función, de que si hay que determinar si son las prácticas las que hay que recoger de la historia para meterlas dentro de la reflexión en el ámbito de la educación matemática o no, una serie de hechos históricos. Una de las lecciones que a mí me parece que sí podemos extraer, y yo creo que con el ejemplo que he buscado puede ser relevante, es que los símbolos que utiliza el matemático o los símbolos que utilizan los estudiantes sirven para pensar, es decir, para determinar lo que se puede pensar y también lo que se puede comunicar con ellos. Yo lo que voy a intentar hacer es mostraros una viñeta. Con el caso de don José de ayer, algunos compañeros me decían que todas las respuestas eran correctas y que esos estudiantes no existían. Bueno, pues ahora voy a poner una respuesta que no es correcta, pero la idea es ver cómo nosotros podemos interpretar, es decir, ver esa situación, identificar lo que es relevante y darle un sentido para poder tomar decisiones de acción a continuación. Entonces lo que yo voy a hacer es contaros solamente la mitad de la historia. Contaré la viñeta y os contaré una manera de ver esa historia. Historia de dos alumnas cuando están intentando resolver un problema del inicio de año. Nosotros trabajamos con ellas en su curso y conseguimos grabar un momento en que estaban resolviendo problemas de álgebra, el inicio al álgebra, es segundo de educación secundaria. Habían empezado a introducirle los problemas con las letras, es decir, ese momento en que están pasando desde de la aritmética al álgebra. Las dos niñas se llaman Silvia e Inés. La situación es la siguiente: ellas tienen el problema aquí, están trabajando una al lado de la otra y hay una cámara de vídeo aquí detrás, y entonces recogemos lo que dicen cuando están resolviendo el problema y lo que escriben. Bien, ¿no? El problema era, en una clase hay 3/7 de chicos y las chicas son 16. ¿Cuántos chicos hay en la clase? Hace algunas sugerencias, pero nosotros no vamos a ver toda la secuencia, es decir, yo no voy a describir toda la secuencia, sino solamente hasta el momento en que aparece han hecho unos cálculos, han escrito algo, cantidades, relación entre las cantidades, han manejado el álgebra, han producido una respuesta y esa respuesta le dice, esto no puede ser. Siguen operando, 3 más 4 igual a 112 más 7x, menos 7x igual a 112 menos 7, menos 7x igual a 105, x igual a 105 menos 7, x igual a menos 15. Inés, sería 112, bueno, 105, ¿son menos 15? Silvia, ¿y cómo puede haber menos 15 chicos en la clase? ¿Vale? Esto es el registro de la manera en que han usado el símbolo 3/7. No lleva necesariamente el significado de 3/7 de. Es decir, han usado la idea de 3/7 desde el significado parte todo de fracción, pero no han representado el 3/7 como un operador que sí necesita necesariamente que le digas cuál es el todo. 3/7 de diferentes significados de la idea de fracción como parte todo o como un operador. Que es a lo que me gustaría subrayar, lo que se moviliza para hacer esta interpretación es un conocimiento sobre las matemáticas escolares que pertenece al ámbito de la didáctica de las matemáticas. En la situación descrita, el significado que Inés y Silvia le asignan al 3/7 guía su pensamiento.
entrada porque luego entran ya en el mundo de los cálculos, aplican bien la sintaxis de las operaciones y no tienen dificultad. Y determinan la manera en la que piensan sobre la traducción de la situación a la expresión algebraica. Los sistemas de símbolos matemáticos usados para registrar, han registrado algo, han comunicado, cuando se lo han estado contando una a la otra, y han pensado sobre la situación. Pero al mismo tiempo, este tipo de situaciones pueden ser usados para desarrollar significados adecuados para los símbolos. Y a partir de aquí entramos en el tercer ámbito de la competencia docente, mirar con sentido de la mirada profesional, que sería cuando uno tiene que tomar decisiones de acción como profesor ante este tipo de situaciones. Aquí lo que tengo son conocimientos sobre las matemáticas escolares y conocimientos sobre la actividad matemática y sus características, en particular el papel de los procesos de simbolización y representación en el ámbito de la modelización matemática. Bien, vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del uso del conocimiento por parte del profesor, es decir, intentar mostrar cómo el profesor moviliza su conocimiento para poder dotar de sentido a este tipo de situaciones. Una manera de hacer esto es intentar llevar a los estudiantes a usar los propios símbolos para pensar sobre cómo y por qué las cosas funcionan. Por ejemplo, aprovechando la situación de asombro de Silvia e Inés, cuando su manipulación de los símbolos genera como resultado algo en contra del sentido de la situación. Es decir, uno vuelve otra vez arriba y pregunta si realmente el 3/7 está representando lo que ellos quieren representar. Posiblemente, ampliar el significado del símbolo 3/7 para incorporar la idea de operador, es decir, 3/7 de, que conlleva la necesidad de hacer visible la unidad. Fijaros que con el significado parte todo, no está visible la unidad. Pero cuando uno utiliza el significado operador de fracción, sí necesita la unidad, porque si no, no sabe qué va a pasar. Además, aquí la unidad es la que forma la introducción de la letra para poder representar la cantidad, que no con la cosa, que creo que decía Alcahuete, hablaba de cosa, ¿no? Cuando no sabía lo que era, hablaba de cosa. Bueno, de esta manera la construcción de un significado más amplio para el símbolo 3/7, es decir, estamos hablando del mismo símbolo en el que le estamos pegando significados que van a ser usados para poder pensar sobre las situaciones. Posiblemente esté vinculado a tener que resolver este tipo de situaciones. Es decir, lo que se está planteando aquí, lo que hay implícito en esta reflexión, es que uno no tiene por qué evitar el error, sino que hay que aprovechar el error, en este caso las dificultades, para ampliar los significados. Esto significa movilizar conocimiento sobre las matemáticas escolares, que es mucho más que conocer matemáticas, y no en el sentido de topología y álgebra y eso, sino un conocimiento sobre las matemáticas escolares que incluye lo cognitivo. Dice, desde el punto de vista del aprendizaje, un objetivo explícito debe ser que los estudiantes construyan significado para los símbolos, y esto debe ser el resultado de usar los símbolos en la resolución de problemas. ¿Sí? La resolución de los símbolos, no por los símbolos nada más, sino por el papel que desempeñan cuando uno está resolviendo problemas. Por ejemplo, la historia de Silvia e Inés debe ser vista como un contexto de aprendizaje para ampliar el significado dado a 3/7, y no como un contexto de álgebra. Es decir, estoy curricularmente en un contexto de álgebra, pero el objetivo de aprendizaje puede ser ampliar significados de símbolos que proceden de la educación primaria. Y esto corresponde al conocimiento sobre la actividad matemática. Bueno, ¿qué he hecho en estos pequeños momentos? He intentado describir una manera de entender lo que significa ver las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con intención. Es decir, es la expresión que va vinculada a la idea de una mirada profesional, lo que puede diferenciar a alguien que es profesor de matemáticas de alguien que no es profesor de matemáticas, aunque conozca la matemática. Entonces, un aspecto de la competencia docente es saber ver, en este sentido que hicimos ayer, la práctica en la que estamos intentando describir o interpretar una posible manera la historia de Silvia e Inés, de lo que es relevante para el aprendizaje de las matemáticas
en una situación de enseñanza, es decir, en un registro de la práctica. No en genérico, sino usando registros de la práctica. Saber ver, que es lo que veíamos también ayer y es lo que estaba intentando contaros con la historia de Silvia e Inés, implica interpretar, es decir, usar el conocimiento para dotar de sentido al observado. Y son las preguntas que un poco organizan lo que viene a continuación, es decir, la necesidad de problematizar los registros de la práctica desde la perspectiva del docente a través de preguntas de este estilo para poder generar un conocimiento específico, en particular para desarrollar la competencia de mirar de manera profesional. ¿Qué características de la comprensión de la idea de fracción y de la modelización matemática es posible identificar en las respuestas de Silvia e Inés? ¿Qué podemos considerar como evidencias de estas características? Acordaros que yo os decía ayer, hay que vincular las evidencias, los datos, a vuestras opiniones. No filosoféis, no me contéis filosofía. Vincular el dato que procede con la interpretación que vosotros le dais a ese dato. Ya luego empezaremos a filosofear, pero primero hay que atar bien las cosas. Esto sería identificar las evidencias y cómo podemos interpretar estas evidencias. Es decir, qué sentido le damos a estas evidencias en el ámbito de la comprensión de Silvia e Inés de los diferentes aspectos matemáticos de la modelización. Que bajo ciertas condiciones el desarrollo de una mirada profesional se puede aprender. Es decir, no es solamente una cosa vinculada a alguien que reflexiona sobre su propia práctica y por eso se va generando como un buen profesional, sino que es algo que las propuestas de capacitación docente pueden ayudar a que se aprenda. ¿Y bajo qué condiciones? Eso formaría parte de otra discusión posible. Yo espero que historias como la de don José de ayer, o la de historia de Silvia e Inés, y la manera en que pueden ser tratadas para entender lo que significa una mirada profesional del docente y el conocimiento que se moviliza para poder dotar de sentido a no solamente dotar de sentido, sino poder identificar lo que es relevante en la situación, porque el conocimiento que uno tiene también permite identificar que esto es relevante y esto no es relevante para explicar el aprendizaje de los estudiantes. Pues puede servir un poco cuando lleguemos a tener que pensar sobre cuáles son las características de las propuestas de capacitación docente de los profesores. Muchas gracias.